Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo al canal de reviews de Toy Sim. Soy Hombre Bala y como veis el protagonista de la review de hoy es Iron Man. En concreto es el Re-Edit 2 Iron Man, el Extremis Armor de Sentinel. Como sabéis, esta figura fue lanzada al mercado el pasado mes de mayo y yo después de ver la anterior figura, la Re-Edit número 1, que fue la Bleeding Edge, Iron Man Bleeding Edge, no me quería quedar con las ganas de tener un producto de Sentinel en mi colección y decidí invertir una buena suma de dinero en traerme esta figura. Y bueno, como siempre os voy a enseñar un poquito la caja antes de abrirla para que veáis el contenido. Como veis, en la parte frontal tenemos una ilustración del diseño de Iron Man en línea, logotipos de Marvel, leyenda Re-Edit Iron Man Extremis Armor Designed by Chemical Attack. En los dos laterales tenemos simplemente la leyenda Re-Edit 02 y en la parte trasera tenemos una imagen, y si veis la imagen está en un fondo mate, y aquí tenemos en vídeo Re-Edit, en vídeo, en brillo Re-Edit. Si vemos la parte frontal y desplazamos la pestaña, veis apertura de libro y detrás nuestra figura. Como siempre, abro la caja, dejo el contenido sobre la mesa para que lo podáis ver y empezamos a analizar la figura. Bueno, y como veis, con todo el equipo de este Iron Man fuera de la caja, empezamos a ver el contenido. Como siempre, tenemos la figura, tenemos el stand que está formado por la base, esta parte trasera de metacrilato, el palo, como veis, metálico, y la pinza. Tenemos, además de los dos pares de manos con puños cerrados, 4 pares de manos más, o sea, 5 pares de manos, lo que hacen un total de 10 manos para este Iron Man, y el libro de instrucciones. Voy a ir paso a paso. Primero, por ejemplo, os voy a enseñar el libro de instrucciones para que veáis un poquito más de cerca. Tenemos la misma ilustración que en la parte interna de la pestaña de la caja, por un lado. Por el otro lado tenemos la ilustración del dibujo del diseño de Iron Man en línea. Y en la parte interna tenemos las instrucciones de uso y recomendaciones, sobre todo de cosas que no debéis de hacer, como por ejemplo, tenéis que tener en cuenta que esta figura tiene un sistema de cable. ¿Por qué? Pues porque tiene iluminación en el pecho y en los ojos. Entonces tenemos un cableado que discurre desde la parte del torso hasta la cabeza, con lo cual no debemos de retorcer la figura, no debemos tampoco de hacer giros muy bruscos. Y bueno, aquí os he explicado un poquito cómo activar lo que es la iluminación, cómo sustituir las baterías, y os dan un poco un tema de recomendaciones o de advertencias de algunas piezas que son un tanto punzantes, un tanto afiladas. Además de, aquí os explica un poquillo cómo va el tema del stand, que podemos empalmar, como veis, varios stands de varias figuras en línea. Además de que podemos usar la base con su fondo y con su stand en sí. Y aquí tenemos el contenido de la caja resumido. Bueno, apartamos esto a un lado y os voy a enseñar un poquito el stand. Como veis, el stand consta de base, esta parte trasera compuesta por 3 piezas de metacrilato, como veis aquí, que van ensambladas con estas piezas de plástico que podemos retirar si queremos o podemos dejar puestas. Y tenemos este soporte o esta base con esta pieza de metacrilato, que es donde colocamos, como veis, el stand, que como veis está compuesto por la pinza y esta barra metálica. La pinza, como veis, tiene un acabado esponjoso, un acabado para no dañar la pintura de la figura. Y además os voy a enseñar la base, la parte de abajo. A ver, aquí veis, viene con estas piezas que podemos utilizar para ensamblar más stand al lado de este. Apartamos un poquito el stand y vamos con lo que todos queréis ver, que es la figura en sí.
Como veis, el equipo es la figura de Iron Man y más los 4 pares de manos. Voy a enseñar de cerca el modelado de las manos. Como veis, tenemos estas manos abiertas, planas, que la verdad que no son para poses un poco pasivas, ¿no? De nuestro Iron Man, un poco como los veis. Tenemos estas manos abiertas que se usarían para poses en plan disparo, ¿no? En plan utilizando los propulsores de las palmas de las manos para disparar. Tenemos estas manos que personalmente son las que más me gustan, son estas manos con ese gesto de fuerza. A ver si se enfoca un poquito mejor. Ahí lo veis. Las manos muy elegantes, ¿no? Para esta figura. Y tenemos las manos de vuelo, ¿no? Esas manos con abiertas, con los dedos juntos y el pulgar un poquito hacia abajo. Como veis, estas son las manos. Y aquí tenemos nuestro Extremis Armor. A ver si lo enfoca la cámara. Ahí va. Aquí tenemos a nuestro Extremis. Una armadura espectacular. La que domina, como veis, el dorado y el granate. Los colores insignia de Iron Man. Voy a hacer la review con la luz puesta para que podáis ver el efecto de luz. Bueno, aquí, si os fijáis, esta pieza sale hacia afuera y tenéis un pequeño, y hay un pequeño interruptor que si accionamos, pues se enciende la luz de los ojos y del pecho. Y como veis, esta pestaña de plástico es la típica pestaña que tenemos en cualquier objeto que compremos que vaya a pila. Si retiramos la pestaña, acciona el circuito. Entonces yo lo que he hecho es conservar la pestaña, dejar activado el botón y cuando quiero que se vea la luz, simplemente desplazo la pestaña hacia afuera y como veis se ilumina, lo veis mejor, se ilumina la figura. Bueno, empezamos. Bueno, os voy a enseñar un poquito el modelado de la figura para que lo veáis más de cerca. Como veis, es un modelado repleto de detalles, repleto de líneas. Espectacular. Algo que es diferente a lo que vemos en una figura de Iron Man dentro de las películas, porque esta armadura no está basada en ninguna película. Y es simplemente espectacular. Y bueno, ahora os voy a enseñar un poquito la articulación. Como veis, la cabeza viene articulada en la parte alta del cuello, en la parte baja del cuello con el cuerpo, la parte alta con la cabeza. Podemos inclinar hacia arriba, podemos inclinar hacia abajo, un rango de movimiento exagerado hacia abajo. Y el cuello podemos inclinarlo un poco hacia los lados, girarlo un poco y echar hacia atrás y echarlo hacia adelante. Los hombros vienen en una articulación, como veis, de bola. Una articulación simple que funciona muy bien. La hombrera viene articulada, parte del hombro. A ver si puedo enseñar un poquito. Va a ser un poco complicado enseñar. Ahí podéis ver un poquito más. Si os fijáis, allí al fondo hay una especie de saliente que sale dentro de la articulación que hace que la hombrera esté en una articulación de bola y tenga movimiento propio. Y bueno, vamos pasito a paso. Voy a cambiar un poquito la luz. Ahí está mejor, para que veáis la figura mejor iluminada. Como podéis ver, podemos elevar el hombro hacia abajo, podemos girar y fijaos, por ejemplo, esta figura tiene muchos puntos con unas articulaciones un tanto complejas, ya que se articula la figura en sí, pero también se articula la armadura. Como veis, esa bola o esa esfera, si inclinamos el brazo hacia adentro, si
se viene hacia adentro, como veis. Entonces, digamos que las articulaciones son más complejas de lo normal, ya que en una articulación de hombro tenemos dos articulaciones de armadura. Aparte de ello, pues el codo viene articulado en una articulación doble, como veis. El giro hacia adentro es la inclinación hacia adentro es esta, podemos extender. Y la mano viene en una junta de bolas, que además tiene, como veis, esta pequeña parte de la armadura que se articula también. Aparte de ello, pues tenemos el pecho. El pecho tiene un ángulo de giro bastante bueno. La cintura, como veis, esta pieza de aquí se mueve, que es, como veis, hace que la armadura también sea parte de la articulación. La cadera, pues en la cadera podéis ver este sistema de articulación hacia afuera. Como veis, la articulación queda oculta bajo la pieza del muslo. Podemos echar hacia afuera todo esto, bastante, hacia adelante, hacia atrás no tanto, y podemos girar con esta parte de la armadura que es, digamos que es la parte media del muslo. Además tenemos la articulación doble en la rodilla, con un giro, con una flexión bastante buena, y tenemos inclinación hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo y la punta, como veis. En cuanto a articulación, esta figura sinceramente no es comparable a una figura de 1.12, escala 1.12, porque al ser más grande permite hacer una articulación más compleja, un sistema de articulación mucho más complejo, y la verdad es que es una figura que tiene muy pocas limitaciones. Como buena figura de Iron Man podéis hacer poses aéreas, podéis hacer poses de vuelo, podéis hacer cualquier cosa que os imaginéis con esta figura. Además tiene un equilibrio muy bueno, ya que no es una figura que pese especialmente en la parte de arriba. Sus articulaciones vienen muy bien ensambladas, no tienen articulaciones libres que... por ejemplo, hay veces que tenemos una articulación libre en la pierna, en la cadera, en el tobillo, que hace que la figura, por ejemplo, se caiga hacia adelante. Este Iron Man no tiene ese problema. Es una figura muy bien conseguida por parte de Sentinel. Es muy recomendable. Cualquier producto de Sentinel, me imagino, si sigue la norma de este, os dejará totalmente satisfecho. Es un producto que cuesta un poquito más que una figura, bueno, un poquito más, ¿no? El doble que una figura de escala 1.12, pero es un producto que sinceramente merece la pena. Yo por limitaciones de presupuesto, pues esto es un especial, es una cosa extra dentro de mi colección. Me gustaría adquirir más figuras de Sentinel, pero me es imposible. Así que, bueno, aquí lo veis, esta review la dejo como algo extra, como algo un poquito, una rareza dentro de mi línea dentro de este canal. Y bueno, hasta aquí llega la review. Como siempre os recomiendo que entréis en detoyecine.com para estar al tanto de las últimas noticias en cuanto a figuras de acción. Y si os gusta nuestro estilo, pues siempre os recomiendo que os suscribáis al canal. Haremos muchas más reviews. Y nada, hasta aquí se despide vuestro amigo Hombre Bala. Hasta luego.